¿Cómo reacciona usted ante este comunicado? Porque yo sigo sin entender cuál es la causa. En el artículo 2 se dice que esta clasificación incumplió disposiciones normativas. Pero yo no sé cuáles. ¿Usted sabe cuáles? Eso también nos sorprende, Fernando. Muy buenas noches en principio. Buenas noches, doctor Sicha. La verdad es que esto nos ha sorprendido de último momento. Los medios de prensa evidenciaron esta información primero, supuestamente de un oficio mediante el cual se comunicaba que se había adoptado la decisión de nulidad de la clasificación inicial del señor Martín Vizcarra, y luego se filtró la información de la resolución que sustentaba esta nulidad. Cuando nosotros advertimos, dice el INPE, como si fuese dos cuestiones distintas, el director del INPE y la Junta del INPE, que se encarga de la clasificación de los internos. ¿Qué es lo que sucede? La directiva 006 del año 2023 no establece al establecimiento penitenciario como un establecimiento de destino de los reclusos. Si tú puedes evidenciar, incluso porque está citado el cuadro en la propia resolución, aparece Ancón 1, Ancón 2, San Juan de Lurigancho y Castro, pero no aparece Barbadillo. Entonces, ¿qué sostiene tan grosera y erróneamente la persona que ha suscrito esta resolución de nulidad? Dice, bueno, como no está Barbadillo, entonces le corresponde al señor Martín Vizcarra Lurigancho. Pero se olvida que el establecimiento penitenciario Barbadillo no es un establecimiento de destino para cualquier persona, pero que la razón por la que existe es para expresidente de la República por razones de seguridad personal. ¿Se olvida de eso? ¿Alguien puede olvidarse de eso? Pero ¿O está hablando usted de una manera eufemística? Eufemística, ¿no? ¿Por qué? Entonces, a ver, en criollo claro. ¿Por qué? Porque este señor, designado recién el 16 de julio del año 2025 por el ministro de Justicia, que responde directamente al Poder Ejecutivo y como consecuencia de ello a la presidenta actual, Dina Ercilla Boluarte. Que ocupó hasta hace poco el que ahora es primer ministro. Por supuesto, ¿no? Lo que nos dice es, ni siquiera hace mención a qué requisitos habría incumplido el señor Martín Vizcarra. Y para que uno declare la nulidad de un acto administrativo, lo primero es que tiene que justificar cuáles son esos defectos que sustentaría esa declaratoria de nulidad. Entonces, si él sostiene que se han incumplido requisitos, que no se cumplen requisitos, no lo dice. Y simplemente deja la especulación de los medios de comunicación, de ciertos sectores. Algunos dicen porque no ha sido presidente electo, otros dicen porque los hechos por los que está siendo procesado datan del año 2013, y ninguna de esas cuestiones son cuestiones fundadas. Por lo siguiente, el expresidente constitucional Ollanta también ha sido procesado por actos anteriores a su mandato. Él está preso por actos anteriores a su mandato. Por supuesto. Del año 6. Y en cuanto a su condición de presidente de la República, creo que no está en discusión. El señor Martín Vizcarra asumió en el año 2018 por una sucesión constitucional y tiene esa condición de presidente de la República, de expresidente de la República, que nunca ha sido desconocido. Por supuesto. Y la misma circunstancia. Y es una cuestión absolutamente riesgosa incluso para la actual presidenta. ¿Por qué? Porque ya se ha señalado en muchas oportunidades que lo que se elige es la plancha presidencial. Y como consecuencia de ello, el señor Martín Vizcarra fue constitucionalmente electo y asumió la presidencia constitucional en el marco de la sucesión establecida en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, si usted habla desde el fondo de su percepción ciudadana, ya no solamente como abogado prudente, ¿qué está pasando? Porque hay algunos que piensan que se está tratando de perjudicar al señor Vizcarra, pero el INPE cree necesario aclarar, rechazar tajantemente, porque se indigna, de que la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, o alguna institución pública o privada tenga algún tipo de injerencia. Yo no sé quién ha dicho que la señora Boluarte ha tenido que ver con esto, pero alguien habrá dicho para que el señor jefe del INPE diga esto y la meta a la presidenta en este comunicado. Pero hay otros que con más malicia, he escuchado específicamente esta tarde al congresista Edward Málaga, cuyos sentimientos contra el señor Vizcarra creo que están bien son manifiestos, ¿no? Y son manifiestos, que dice que se le está favoreciendo, que alguien está moviendo estos hilos oscuros para victimizarlo y darle argumentos para que la Corte Interamericana intervenga. ¿Cuál es su opinión? Yo he estado con el expresidente Martín Vizcarra el día de hoy en el establecimiento de Barbadillo. ¿Después de que se haya No, mucho antes. He asistido aproximadamente al mediodía
porque teníamos justamente que realizar algunas coordinaciones respecto a la apelación que hemos presentado en cuanto a la prisión preventiva arbitraria que se le ha impuesto. Usted dice que es arbitraria, veremos eso después, pero no Eso adelante, pues no adelante. Porque entonces nosotros hemos estado realizando estas coordinaciones. Yo salgo del establecimiento penitenciario y a las 2 horas el expresidente me comunica vía teléfono, que había llegado miembro de la Junta Reclasificadora del INPE porque se había declarado nula su resolución. Y le habían hecho esperar, le dijeron que iba a ser nuevamente evaluado. Evidentemente desde allí yo ya sentí un tono de voz distinto, ¿no? Un sentimiento distinto el que me transmitía el señor Martín Vizcarra, porque lo que nosotros creemos, ya no como abogado, sino desde un punto de vista ciudadano, que lo que se está tratando de causar es una afectación psicológica permanente, ¿no? Golpe tras golpe, patada tras patada en contra de él, y respetando todo tipo de norma que está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? No se respeta sus derechos, se desconoce a su familia, se desconoce su comportamiento procesal, se vulnera el principio de presunción de inocencia. Porque ya hemos escuchado a los jueces sentenciar tomando en cuenta todos esos hechos en un sentido distinto que lo que usted dice. Evitemos ganar terreno en defensa de Vizcarra, por favor. Yo sé que usted es el abogado. Queremos hablar sobre el tema de INPE. Exacto. Así que no aproveche usted pero lo que te quiero señalar, Fernando, es que el señor Martín Vizcarra, esta situación, estas afectaciones y estos golpes no son recientes. Viene uno tras otro. Y este es uno más. Y si bien él siempre lo asume con muchísima valentía, y él dice que es una persona con mucha resiliencia, lo cierto es que ningún ser humano es una roca, ¿no? Siempre estas cuestiones afectan emocionalmente y nosotros creemos que eso es lo que están intentando hacer, afectarlo. Están tratando de humillarlo y trasladarlo a un establecimiento penitenciario común. El poder de turno. El poder ejecutivo de turno. Por supuesto. ¿Usted más o menos ha podido esa es la a qué nivel, con qué intención? Esa es la percepción de mi patrocinado, ¿no? Esa es la percepción de mi patrocinado y es una percepción que yo también comparto desde el punto de vista como ciudadano. Ya como abogado, lo cierto es que estas son gravísimas arbitrariedades que nosotros vamos a tomar acciones legales lo más pronto posible. Sabemos una que es lo del INPE. No ponga el juicio entre las arbitrariedades. No estoy hablando solo del juicio, estoy hablando también de la prisión preventiva. Se ha llevado a cabo en los términos que prevé la ley, ¿no? No necesariamente. No la sentencia, pero ya veremos cuando apele qué se le contesta. De momento lo que hay es una decisión de justicia de una prisión preventiva en vista de la prognosis de pena que hay y de lo avanzado que esté el juicio. Pero justamente eso es lo arbitrario, Fernando. No se puede imponer una prisión preventiva solo con ese criterio. No, porque el señor no es el único criterio. Usted sabe que los otros criterios también de falta de arraigo laboral y falta de arraigo familiar. El señor Martín Vizcarra tiene un arraigo familiar manifiesto y conocido por todos. No vamos a reproducir esa discusión. Ya lo hemos escuchado la justicia que sobre este punto ha dirimido. Su familia no vive con él, puesto que está en Moquegua, y es lo que el juez ha dicho. Eso es absolutamente falso. Usted presentará su apelación. Por supuesto. Pero le repito, estamos para hablar sobre el tema penitenciario. Y eso nos interesa. No aproveche para... no, es que es importante, Fernando, porque todo esto es golpes concatenados, consecutivos. Pero no hay una relación entre lo que la justicia decide y lo que el INPE hace. Son instituciones diferentes. No hay un plan de todas las instituciones del Estado. Nosotros tenemos es que nosotros tenemos una perspectiva distinta. Y tan es así que el año pasado, cuando lo allanaron al señor Martín Vizcarra, incluso que salió con su pijama y que fue conocido por todos, sí. El señor Martín Vizcarra estaba acompañado de todos sus familiares. Y así consta en el acta de allanamiento. Sí, yo sé, pero eso es hace un tiempo. Lo que el juez ha dicho es que después de eso, el propio... No, lo que el juez ha dicho es que sus DNIs aparecen en Moquegua. Sí. Pero eso no significa que no residan en la avenida 2 de Mayo. Que eso es un argumento absolutamente lo presentará falso. Usted ante la instancia superior y veremos. Por supuesto. ¿Qué es lo que le explicaron, señor Vizcarra, los funcionarios de la Junta Clasificadora? Ninguna explicación, simplemente le dijeron que la resolución había sido anulada, ¿no?, por una autoridad superior y como consecuencia de ello habían sido designados ad hoc para reevaluarlo. No es una junta... ¿Hay precedente de esto? Ninguna de la que nosotros tengamos conocimiento. Por eso nosotros ya tenemos... Pero en general, yo no digo solamente a expresidentes en Barbadillo, en general,
hay casos en que la Junta Clasificatoria ha podido cometer errores manifiestos que no nos dicen cuáles son. Por lo menos de lo que yo tenga conocimiento, no. Es posible, jurídicamente es posible, pero lo que no podría suceder, por ejemplo, es que esto pueda tener connotaciones políticas. Un punto adicional que nosotros debemos considerar es que el señor Martín Vizcarra, desde que ha ingresado, su comportamiento también ha sido correcto dentro del establecimiento penitenciario. Y la razón de Barbadillo, reitero, son cuestiones de seguridad de un expresidente de la República cuyas dos condiciones la cumple. Entonces, no entendemos... ¿Cuáles condiciones? Su condición de expresidente de la República y las cuestiones de seguridad de un ex jefe de Estado de ser internado en un establecimiento penitenciario, que además la misma resolución reconoce que estos establecimientos penitenciarios se encuentran hacinados. Entonces no puede ser posible que por un lado diga que debería ir al establecimiento penitenciario de Lurigancho y por el otro diga que se deba salvaguardar su seguridad evitando que sea internado en un establecimiento penitenciario hacinado. Son argumentos absolutamente incompatibles, ¿no? Ahora, ¿cómo interpreta usted que en el punto tercero de este comunicado el INPE diga que rechaza tajantemente que la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, o alguna institución pública o privada tengan algún tipo de injerencia en este caso? ¿Por qué decir, usted había escuchado que se le atribuía a Dina Boluarte esto? Por lo menos de lo que yo he tenido conocimiento, no más allá de la percepción que pueda tener el señor Martín Vizcarra, pero lo que más me sorprende de ese comunicado es que haga referencia a alguna institución privada. Habría que tratar de averiguar a qué institución privada se refiere, porque eso sí sería prácticamente una confesión de parte. ¿Alguna sospecha en mente usted? No, por lo menos de nuestra parte no. Y lo está señalando la propia institución, el propio INPE. Entonces, para nosotros eso es sorprendente, que se intente involucrar instituciones privadas, que habría que averiguar quiénes son o a quiénes refiere la actual autoridad del Instituto Nacional Penitenciario. Ante esta realidad, ¿qué piensa hacer usted? ¿Qué piensan hacer ustedes? Nosotros ya tenemos dos acciones absolutamente listas, totalmente redactadas, y en todo caso esta junta ad hoc decidiría reclasificar y enviar al señor Martín Vizcarra al establecimiento penitenciario de Lurigancho. Primero, nosotros ya tenemos absolutamente preparado un habeas corpus correctivo. ¿Por qué? ¿Ante qué instancia se presenta ese habeas corpus? Ante el Poder Judicial, correctivo, porque eso es un proceso constitucional. Y por otro lado, vamos a impugnar la decisión en la vía administrativa. Supremo, ¿porque el señor Vizcarra es aforado todavía? No, porque en estas cuestiones constitucionales, las acciones constitucionales inician en los jueces de inferior jerarquía, se podría decir, los jueces especializados, ¿no? En la ciudad de Lima son los jueces constitucionales, luego se elevan a las salas constitucionales y, de ser el caso, no nos den la razón, podemos llegar también al Tribunal Constitucional. O sea, hay dos apelaciones todavía posibles. Sí. ¿Cuánto tiempo prevé que pueda tomar esto en torno a la cárcel a la que el señor Vizcarra deba ir? Los habeas corpus, especialmente en la ciudad de Lima, están siendo resueltos con muchísima brevedad en 1 o 2 semanas. Es un hombre optimista usted, ¿no? Sí, siempre lo solemos ser. Bueno. Sí, porque son habeas corpus que además inciden mucho en los derechos fundamentales, y en este caso los habeas corpus correctivos tienen que ver con las condiciones carcelarias. Y asumir un criterio distinto del que se ha venido asumiendo con otros expresidentes de la República no solo implicaría vulnerar justamente o poner en peligro su integridad y seguridad personal, sino que además se estaría vulnerando flagrantemente el principio de igualdad, porque no habría razón alguna para diferenciar al señor Martín Vizcarra de los otros exmandatarios. Reitero, con todo el respeto que se merecen, el señor Ollanta Tazo también está privado de su libertad por hechos anteriores a su mandato. Y en los 4 casos de las personas que están siendo privadas en dicho establecimiento penitenciario de su libertad son expresidentes constitucionales de la República. ¿Existiría alguna razón para diferenciar en contra del señor Martín Vizcarra? Ninguna. Bueno, y eso podría constituir además un delito si lo hacen, porque sería un claro abuso de autoridad. Nos ha dicho que está preparando 2 acciones. No, nosotros ya lo tenemos listo. Pero si sucede, ya lo tenemos listo. ¿Cuáles son las 2? 1, el habeas corpus correctivo, y 2, la impugnación en la vía administrativa. De acuerdo. Permítanos ir a los alrededores justamente del penal en Barbadillo, que es un fondo en el distrito limeño de Ate, donde había una sede de la DIROES, donde se ha habilitado ad hoc prisiones para expresidentes. Nuestra compañera Jacqueline Mesa se halla ahí y tiene un despacho que transmitirnos. Adelante, Jacqueline.
Don Fernando, buenas noches. Directo en directo desde los exteriores del establecimiento penitenciario Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate. Esto ante la expectativa de lo que sería un eventual traslado del ex mandatario Martín Vizcarra, quien permanece aquí desde el último jueves 14 de agosto, internado en este penal, tras la decisión del Poder Judicial de dictar 5 meses de prisión preventiva en su contra en el marco de estas investigaciones fiscales por el caso Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Tras casi una semana, don Fernando, de haber permanecido Martín Vizcarra en este recinto penitenciario, es que se anula la clasificación inicial y se dispone una nueva junta de clasificación para ser ubicado en otro establecimiento penitenciario en la capital. Ahora, el panorama que se tiene a esta hora de la noche es que todo se desarrolla sin ninguna eventualidad. No hay movimiento policial en los exteriores, hay un agente que permanece en la entrada, en la puerta, como parte del personal de seguridad. Un ala de la puerta de metal permanece también abierta. Hay salida de vehículos particulares. Sin embargo, no hemos registrado mayor movimiento. Hay presencia de medios de comunicación que, como ya habíamos confirmado, ante una eventual salida del ex mandatario Martín Vizcarra. Sin embargo, vamos a permanecer en ese punto ante cualquier eventualidad que pueda suceder en las próximas horas. Directo en directo, RPP. Muchas gracias, Jacqueline, y por favor abrígate bien en caso de que esta mudanza tenga lugar durante la noche, porque la temperatura está muy baja en Lima y particularmente en el distrito de Ate. Nos vamos ahora a las inmediaciones del penal de Lurigancho, donde está nuestra compañera Jessica Merino, y si vamos ahí es porque se ha mencionado que en vez de la Diroes, quizá el señor Vizcarra sería trasladado a esa prisión. Nos va a decir usted por qué a esa y de dónde sale ese trascendido. Adelante, Jessica. Buenas noches, Fernando. Directo en directo. Así es. Desde los exteriores del penal de Lurigancho, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, uno de los centros penitenciarios a donde podría ser trasladado el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, ello luego de que el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, anulara esta resolución administrativa que ordenaba su internamiento en el penal de Barbadillo en Ate el último 14 de agosto. En una nueva resolución directorial se dispone que se conforme una nueva junta técnica de clasificación para evaluar y determinar en qué penal el exmandatario deberá cumplir esta prisión preventiva por el plazo de 5 meses que le impuso el juez Jorge Chávez Tamariz por estos procesos que se le sigue por los casos Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua. Añadir que RPP tuvo acceso al documento en el que el INPE señala que se detectaron irregularidades en la clasificación del ex jefe de Estado y además que no se cumplía con la exigencia establecida correspondiente al puntaje de clasificación alcanzado, por lo que según dicho documento, Vizcarra Cornejo debería ser ubicado en el establecimiento penitenciario Lurigancho. A estas horas, personal que custodia la puerta de ingreso de este centro penitenciario ha manifestado que desconoce algún posible traslado del exmandatario y tampoco se observa la presencia de simpatizantes o partidarios del ex jefe de Estado. Directo en directo, RPP. Muchas gracias, Jessica, por este despacho desde las inmediaciones, desde la puerta, en realidad, del penal Lurigancho en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Señor abogado, ha escuchado nuestras dos reporteras. ¿Qué conclusión está sacando usted? ¿Cuál es la motivación de esta decisión? Y sobre todo, desde el punto de vista reglamentario, ¿cuál es ese puntaje al que no alcanzaría Vizcarra? Y, a su vez, ¿cuál es esta exigencia que no cumple y estas irregularidades que, según el comunicado del INPE, se habría cometido cuando se le destinó a la prisión de Diroes? ¿Qué es lo que señala esta directiva 006 del 2023? ¿No? Que asignado el determinado puntaje por la Junta Clasificadora, corresponde a un determinado establecimiento penitenciario. ¿Puntaje sobre la base de qué criterio? Sobre la base de la evaluación psicológica, ¿no? De la evaluación jurídica sobre la percepción de los hechos que él tiene, ¿no? Y sobre la base de la evaluación social, de carácter social. Entonces se le hace... ¿Social quiere decir qué en este caso? De asistencia social. Asistencia social. Porque el nuevo grupo que debe decidir está integrado por un abogado, por una psicóloga y una trabajadora social. Correcto. Esa es la nueva junta, digamos, ¿no? Esa es la nueva junta. Estaba integrada de la misma manera la anterior junta, pero esta es una junta. Un abogado, un psicólogo y una trabajadora social. Correcto. Entonces, estas tres personas asignan un puntaje. ¿Cuál es el puntaje que se asignó al señor Martín Vizcarra? Es el puntaje de 10. Máximo. No, es un puntaje simplemente de evaluación que permite discernir en qué establecimiento penitenciario
penitenciario correspondería el internamiento, ¿no? Por ejemplo, el puntaje de 4 a 7 correspondería a Ancón 2, de 9 a 11 Lurigancho, de 12 a 13 Castro Castro, de 14 a 18 Castro Castro y de 19 a 30 Ancón 1. Sin embargo, lo que desconoce este director regional de Lima, del INPE, dice, bueno, entonces le corresponde el Lurigancho porque le pusiste 10. Pero justamente él no reconoce la condición de expresidente de la República, el señor Martín Vizcarra, y tampoco da cuenta de por qué ponerlo en prisión común, como es el establecimiento penitenciario del Lurigancho, podría garantizar su seguridad. Y en ese sentido, eso sí lo vamos a decir de manera clara y directa. Nosotros vamos a responsabilizar directamente a este señor, al señor Roy de la Torre, director general de Lima del INPE, director regional de Lima del INPE, si existe algún atentado contra su integridad. Bueno, en fin. Porque nosotros, es de público conocimiento el hacinamiento excesivo que tiene el establecimiento penitenciario del Lurigancho. No hay que dramatizar y además, tampoco, señor abogado, comprendo que es su oficio, pero en Lurigancho, no es que yo quiera que lo manden ahí, pero hay también circunstancias y hay gentes que benefician de ciertas circunstancias de mayor seguridad. No lo van a poner en el patio contra los criminales peligrosos. ¿No? Ojo, habría que nosotros vamos a requerir primero, por ejemplo, para ver si se está respetando el principio de igualdad, vamos a solicitar por transparencia todas las actas de las clasificaciones que se ha hecho respecto a los otros expresidentes. Porque si se encuentra en las mismas condiciones, reitero, no habría posibilidad alguna de hacer un trato diferenciado. El principio de igualdad implica que se deba dar un tratamiento similar frente a hechos o situaciones similares. Y en ese sentido nosotros vamos a solicitarlo el día de mañana por transparencia y reiteramos, si existe algún atentado contra la integridad, si sucede también esta reclasificación contra la integridad del señor Martín Vizcarra, responsabilizamos directamente al director regional de Lima del Instituto Nacional Penitenciario. Ahora, hay dos particularidades. Uno, que se le ha impuesto una prisión preventiva, no es una condena, pero en eso tiene la misma situación que Pedro Castillo, que tampoco tiene condena todavía. Y en segundo lugar, que los delitos que se le han reprochado no son ejercidos o cometidos durante su ejercicio presidencial. Y esa condición la tiene Ollantumala. Y la misma que tenía Ollantumala, que no son delitos de función presidencial, sino cometidos. Correcto. Es que esto no se hace por el tiempo en el que se habría cometido un supuesto delito, sino por la condición de expresidente constitucional de la República, lo cual el señor Martín Vizcarra lo tiene, y por razones de seguridad personal. Señor Sicha, abogado defensor del expresidente